Impacto de la implementación de las TICs en las áreas de la gestión del talento humano y la seguridad y salud en el trabajo debido a la pandemia del COVID-19 en las PAINS de Montería. Nuestro trabajo tiene como objeto de estudio el impacto de la implementación de las TIC en las diferentes áreas de las pequeñas organizaciones de la ciudad de Montería debido a la pandemia del COVID-19, áreas como la gestión del talento humano y la seguridad y salud en el trabajo. La presente investigación pretende analizar aquellas estrategias o métodos de adaptación que en las organizaciones en la ciudad de Montería han tenido que implementar debido a la pandemia del COVID-19. También cabe resaltar que según la Federación de Aseguradores Colombianos, entre 2 y 3 millones de ciudadanos que fueron enviados a sus casas a trabajar, el 62% han sufrido de estrés, ansiedad y sensación de aislamiento, y el 38% de los encuestados entrañan el ambiente laboral. Nuestro planteamiento problemático es cómo ha sido la implementación de las estrategias que las PAIMS han efectuado dentro del área de gestión del talento humano, seguridad y salud en el trabajo como método de adaptación debido al impacto producido por el SARS-CoV-2 mediante la implementación de recursos de las TICs en la ciudad de Montería. Para esto creamos un plan de objetivos. Nuestro objetivo general es evaluar el impacto de la implementación de las TICs en las áreas de la gestión del talento humano y seguridad y salud en el trabajo debido a la pandemia del COVID-19 en las PAINS de Montería. Nuestros objetivos específicos son describir las estrategias que se encuentran vigentes actualmente en las pequeñas organizaciones de la ciudad de Montería. Luego, identificaremos aquellas estrategias que mediante las TIC se han implementado en aquellas áreas. Después, analizaremos las técnicas y los modelos de adaptación que las PAINS de Montería han efectuado en función de las TICs. Y por último, y no menos importante, recomendaremos acciones para la mejora continua en la implementación de estas estrategias mediante las TICs. Bueno, debido a la aparición del COVID-19, siendo este un virus letal para el ser humano y de rápida propagación, las grandes, pequeñas y medianas empresas se vieron obligadas a implementar un plan de estrategias de cambio para adaptarse al nuevo entorno, donde la tecnología juega un papel muy importante para la comunicación y el desempeño laboral de estas organizaciones. Mi nombre es Valentina Díaz y en esta ocasión les expondré el capítulo 2. Primeramente está el estado de arte. Bueno, en el ámbito empresarial es oportuno realizar un estudio sobre las estrategias que se diseñan de acuerdo con los cambios que se generan en el entorno. Y pues de este modo es pertinente efectuar un estudio sobre las técnicas y los métodos de adaptación que las organizaciones han implementado por causa de la pandemia producto del COVID-19. Como bien sabemos, esto ha disminuido de manera significativa la economía a nivel mundial y también ha impactado de un modo negativo todos los sectores. Bueno, el estudio de esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta cómo las pymes han estructurado sus estrategias de venta y trabajo para quienes laboran en ellas, teniendo en cuenta el área de investigación del talento humano y de la seguridad y salud en el trabajo mediante las TIC. Eh, Esto como herramienta fundamental de las pymes para el desarrollo y la ejecución de los procesos que se efectúan. Para esto es importante tener en cuenta pues los diversos estudios que se relacionen con las variables de estudio diferentes a la investigación, como lo son los antecedentes internacionales y los antecedentes nacionales. Bueno, dentro de los antecedentes internacionales encontramos que la OIT llama a mejorar sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Otro antecedente internacional que encontramos es que América Latina y el Caribe se enfrentan a un grave déficit del talento digital. Dentro de los antecedentes nacionales encontramos la transformación digital como mecanismo para la sostenibilidad de las pymes en Colombia durante la pandemia COVID-19. Bueno, el marco teórico. Bueno, para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta distintos aspectos teóricos, dentro de los cuales están. ¿En qué consiste la salud? Bueno, la salud se define como el completo estado de bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de la enfermedad o la dolencia. ¿En qué consiste la enfermedad?
es la pérdida del desequilibrio o alteración física, mental o social que impide al individuo su realización personal y la participación en el desarrollo de la comunidad. Otro concepto es la gestión del talento humano. Esta se refiere a las políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales relacionados con personas o recursos, poniendo en práctica procesos de reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. También es importante resaltar la gestión del talento humano, el COVID-19 y el teletrabajo. Esta parte, lo que se puede decir es que los líderes del talento humano visualizaban en las empresas modernas nuevas prácticas laborales como el salario emocional, la responsabilidad social corporativa, orientando a la gente. Por otra parte, lo que es el teletrabajo, pues este consiste en el desempeño de actividades remuneradas o la prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, pues sin requerirse la presencia física del trabajador en su sitio de trabajo. Bueno, el teletrabajo en tiempos de COVID. En la actualidad, la pandemia ha permitido tener una nueva visualización sobre el modo en el que se elabora. Sabemos que esto ha permitido comprobar que no es necesario estar de manera presencial para trabajar. Bueno, dentro del marco conceptual en esta investigación encontramos diferentes conceptos. Uno de ellos e importante son las pymes, que es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. También encontramos distintos conceptos como los que se encuentran presentes en la diapositiva. Y para finalizar, en marco legal. Bueno, la presente revisión bibliográfica abarca varias normas legales aplicables en Colombia. En esta oportunidad haré énfasis en una de esas normas legales. Como primera norma está la Ley 9 de 1979 del Código Sanitario de la Nacional. Bueno, esta norma establece las normas sanitarias para la prevención y control de los agentes biológicos, físicos o químicos que alteran las características del ambiente exterior de las edificaciones hasta hacerlo peligroso para la salud humana. También tenemos la Constitución Política de 1991, donde se hace referencia al artículo 49 y el artículo 53 de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, el artículo 49 se basa prácticamente en garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Y el artículo 53, pues este básicamente lo que busca es promover la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Continuando con la presentación, yo les voy a explicar a continuación lo relacionado con el capítulo 3 de la metodología de la investigación. Empezaré principalmente por el tipo de enfoque de la investigación. El enfoque que se efectuará es de carácter mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. En cuanto al enfoque cuantitativo lo es porque nosotros deseamos conocer variables específicas de cantidad, ¿sí? Numéricas, como por ejemplo las horas trabajadas por día, el nuevo horario del teletrabajo, el porcentaje de esfuerzo laboral, entre otras. Y en cuanto al enfoque cualitativo, porque deseamos conocer la parte analítica de la empresa, identificando, analizando y recomendando estrategias para que puedan mejorar continuamente, pues entendiendo el qué, el cómo, cuándo, dónde, entre otros. Posteriormente, encontramos pues el diseño de la investigación, que tiene dos tipos, exploratorio y el enfoque descriptivo. Exploratorio porque nosotros deseamos identificar pues las acciones que las pymes han implementado mediante las TICs, ¿sí? Y el enfoque descriptivo porque, como les había mencionado, deseamos conocer, evaluar pues los porcentajes de evaluación, los porcentajes de esfuerzo laboral, el nuevo horario laboral, evaluar respuestas de los empleados, pues específicamente el cómo, dónde, cuándo, cómo lo hacen, de qué modo lo efectúan, entre otros.
Por otra parte, encontramos las fuentes de investigación que son de dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias, pues las que nosotros vamos a utilizar son encuestas y entrevistas a profundidad. Ya les voy a explicar, bueno, les voy a mostrar cómo las diseñamos. Por otra parte, las fuentes secundarias, encontramos el uso de los antecedentes, las lecturas relacionadas con tesis, libros, artículos, entre otros, las normas de la seguridad y salud en el trabajo y pues entre otras fuentes secundarias. Entonces, las técnicas de la investigación encontramos la encuesta para los empleados de las pymes, así la diseñamos teniendo en cuenta preguntas de sí y no, marqué con una X de acuerdo como corresponda, preguntas pues calificando excelente, bueno, regular, malo, pésimo, dependiendo pues la pregunta. Por otra parte, la continuación de la encuesta, preguntas entre cómo ha sido su horario laboral, si entre 4 o 5 horas, 6, 7 horas, 8 más o de 8 horas, y también preguntas relacionadas con porcentajes específicos. Asimismo, diseñamos pues una encuesta de profundidad, diseñamos estas 8 preguntas que se le efectuarían directamente a los empleados de las pymes. Sí, aquí las encontramos. Esa sería nuestra entrevista a profundidad para esos empleados. Por otra parte, encontramos el cálculo de la muestra. N, pues representa el tamaño de nuestra población. Nuestra población son los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, es decir, 342 habitantes. P corresponde a 0,5. Pues el nivel de error corresponde a 0,05 y Z 1,96, que es el nivel de confianza. Entonces, procedemos a reemplazar en la fórmula dada y obtenemos un resultado de 385 habitantes. Bueno, 385 trabajadores de las pymes son a los que debemos efectuarles nuestra encuesta. Asimismo, diseñamos el cronograma de actividades de acuerdo pues con todo lo transcurrido en el semestre, desde la revisión bibliográfica hasta la revisión final. La revisión bibliográfica se efectuó durante todo el semestre porque siempre debemos, para poder efectuar pues la resolución de cada capítulo, debimos directamente pues leer y estar investigando constantemente hasta la revisión final que será efectuada el día 31 de julio. Y bueno, por otra parte, encontramos las limitaciones, la información referencial, porque al momento de buscar, pues en la biblioteca de la universidad y la biblioteca virtual, pues no encontrábamos toda la información que necesitábamos, entonces debíamos buscar otras alternativas. El desarrollo de actividades interrumpidas, pues por causa del paro que tuvimos que suspender el semestre, y eso es pues bastante complicadito, continuar una cosa y luego al tiempo continuarla nuevamente. Entonces las asesorías con el docente, porque no es lo mismo hacerlas de manera presencial que de manera virtual. Y el espacio limitado, también sucede que la encuesta y la entrevista a profundidad no podemos efectuarla personalmente por la cuestión de la pandemia. En cuanto a la conclusión, pues nosotros permitimos, mediante toda esta investigación, conocer cuáles han sido las estrategias que han implementado las pequeñas y medianas empresas en cuanto a las áreas de seguridad y salud en el trabajo y la gestión del talento humano, ¿sí? Mediante tesis, trabajos, entre otros, y pues finalmente lo que deseamos es proponerles soluciones a esas pequeñas y medianas empresas, o sí proponerles estrategias que les permitan a ellos implementar, mejorar, ¿sí? O aumentar su productividad dentro de la organización por causa pues de todo lo que ha venido sucediendo por el COVID-19. En cuanto a algunas de las recomendaciones, en primer lugar, encontramos que deben priorizar a sus empleados, brindarle todas las garantías que ellos requieren en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, verificar que estén sanos mental, física y socialmente. Por otra parte, también, pues como recomendación tenemos ofrecerles capacitaciones a los empleados en la cuestión de las TICs, dotar a los empleados de esas herramientas en caso de que no las tengan, si no tienen computador, celular, etcétera, dotarlos. Y por último, realizar encuestas de satisfacción para los clientes con la finalidad de verificar si lo que se está efectuando por parte de la empresa, pues al cliente logra satisfacerlo por completo. Y finalmente, pues muchas gracias por la atención prestada, espero que todo haya quedado claro.